Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana y vemos que en su palabra encontramos esos hombres fieles que dejaron ese legado significativo en la historia. Hombres y mujeres de Dios que transcurrieron la historia siglo tras siglo. Y muchos de ellos fueron muy notables por esa fe, por esa humildad, por esa integridad. Y muchos de ellos vivieron, y muchos de ellos vivieron circunstancias, tribulaciones, muchas cosas. Y hoy en día vemos también ese pueblo de Dios. Vemos a pastores, vemos esos pescadores de hombres, como dice la palabra de Dios que Él llamó. Y vemos esos hombres y mujeres que Dios permitió que entraran en esa confianza, en ese alineamiento de Él, esa importancia de tener una relación con el Espíritu Santo, de tener una relación con Dios. Vemos muchos hombres en la Biblia, en la palabra de Dios, y Él dejó ejemplos. Y, y vemos como Enoch fue ese hombre, como Enoch caminó con Dios, porque así dice la palabra de esos hombres, de esas mujeres de Dios, caminaron con Dios. Y Enoch no experimentó muerte, como dice la palabra de Dios, y llegó a ser amigo de Dios, porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros como iglesia, como hijos de Dios, llegar a ser tan confiables en el reino de Dios que seamos amigos de Dios. Y vemos cómo vivieron en tiempos muy antiguos. Él fue el padre de Matusalén, él fue el hombre más viejo de la Biblia. Y vemos que cada hombre tuvo esa actitud, tuvo ese anhelo de agradar a Dios en todo, de servirle en todo, para vivir plenamente la fe, porque sabía quién le había llamado, quién lo había escogido y quién lo había elegido, y que él venía de Dios, y que Dios quería hacer de ellos esos hombres. Tenían muchas características, cada hombre de Dios, pero lo principal era que tenían una amistad muy fuerte con Dios. Y ellos demostraron que podían tener comunión con Dios. Y vemos así como Enoch fue el bisabuelo de Noé y que dejó un legado, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros como esta generación dejemos un legado, una descendencia. Y esa descendencia agrade a Dios. Enoch fue padre de Matusalén, abuelo de Lamed, y su bisnieto fue Noé. Vemos que era generación tras generación una descendencia que era conforme al corazón de Dios, porque eran hombres que se determinaron por Dios. Y sí, se podría decir que eran héroes de la fe y que ellos tuvieron su recompensa, por como dice la palabra de Dios. Y que lo principal de aquellos hombres y aquellas mujeres que se levantaron en el Antiguo y Nuevo Testamento era que glorificaron el nombre de Dios, amaron a Dios sobre todas las cosas, a pesar de lo que vivían, y fueron fieles, fieles al llamado, a esa amistad con Dios que los llamó amigos. Y vemos a Abraham también, como es considerado el padre de la fe ante todos nosotros, porque fue generación tras generación. Fueron hombres que no dudaron en abandonar todo para obedecer a Dios. Vemos ahí a Abraham con Sara, viendo milagros, como fue el milagro, y ese milagro era un legado, era que iba a transcurrir las generaciones. Fue el padre de Isaac, la promesa, cuando ya eran muy ancianos, cuando para ya el hombre no había nada, pero para Dios lo había todo, porque Dios pasa así fronteras, generaciones. Y vemos así lo que Dios está haciendo con nosotros como pueblo de la iglesia del último tiempo, la iglesia de Cristo. Hay una promesa de Dios, hay una descendencia, la cual forma esa parte del propósito de Dios. Abraham, como los demás, fueron hombres elegidos,
para traer el Salvador del mundo a la tierra. Fueron instrumentos de un linaje del Mesías, generación tras generación, hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, hasta todo lo que se cumplió la voluntad de Dios para alinear el plan que Dios tenía con todos nosotros, con sus hijos, con las descendencias. Y vemos que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra, y lo podemos ver en Gálatas 3:6. Y todo fue alineado al plan de Dios. Y los hombres tenían esas características, tenían esos principios. A pesar de todo, ellos siguieron ahí firmes. Un corazón, llegaron a tener el corazón conforme al de Dios, como David. Y tenían ese corazón, un corazón que a pesar de todo estaba el corazón, porque es la iglesia que Dios está levantando, que tiene el corazón para Dios, que su corazón está inclinado a Dios, a hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. Y vemos ahí que ellos trajeron una descendencia de Isaac, y que había una tierra prometida. Y nosotros sabemos que nuestra tierra prometida es Cristo y que nuestro camino es Cristo. Y vemos todos estos hombres, vemos a José, José el soñador, como dice la palabra. Y fue un instrumento, José, de salvación de su pueblo. Y estuvo alineado ahí en el plan perfecto de Dios como instrumento, como nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, en una casa, en una familia, en la iglesia de Cristo, en las naciones, en la tierra. Instrumentos de generaciones, esos somos cuando nosotros entramos y entendemos el plan de Dios como instrumentos que somos para impartir lo de Dios, así como lo entendieron ellos, José. Y vemos que se levantan también oposiciones en medio de aquellos hijos que levanta el Señor. Pero es necesario que esas oposiciones se levanten, porque eso alinea el camino perfecto que Dios ha determinado para manifestar lo de Dios. Muchas veces no entendemos lo que pasa aún en las vidas, ni siquiera en nuestras mismas vidas. Pero cuando nosotros nos alineamos al Espíritu Santo, Él nos revela y nos muestra el camino a seguir y el propósito por el cual nos tiene en diferentes situaciones. ¿Y para qué, el propósito que traerá esas situaciones? Porque es que en esos propósitos y en esos de lo que Dios ha determinado se manifestará y pasará por encima de muchas cosas porque es necesario que lo de Dios se manifieste. Pero la palabra de Dios también contempla, el Señor estuvo con José, el Señor está con los hijos de él. El Señor estuvo con cada hijo que pisó la tierra, tanto en el Nuevo y Antiguo Testamento, como en las generaciones que presidían. Y siempre encontraremos el Señor estuvo, el Señor está. Cuando nosotros reconocemos que Él está, entendemos el propósito y podemos entender y caminar y cobrar ánimo y fuerza. Y vemos cada característica de cada hijo suyo. Así el Señor dice de cada uno de nosotros portamos una característica que nos ha dado el Espíritu. Y nosotros tenemos que mantenernos en eso, de lo que el Espíritu nos ha dado a cada uno. Y será manifiesta lo que el Espíritu nos ha dado a cada uno. Manifestará lo de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Por eso en nuestras oraciones como hijos de Dios clamemos, Señor, que se manifieste lo del Espíritu en nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, que lo que tú nos diste, Señor, y portamos nosotros en el Espíritu, sea más manifiesto, Señor, y que eso pueda opacar todo lo que estamos viviendo, tribulaciones, llámese muchas cosas, procesos. Y vemos que cuando el Hijo de Dios porta lo de Dios, es perseguido, es perseguido. Y vemos ahí como la esposa de Potifar trató de seducir a José insistentemente, porque mire, muchas cosas insistentemente se levantarán. Pero José, dice la palabra de Dios, fue fiel a Dios.
Le apelaba más lo de Dios, amaba más lo de Dios y no se dio a la tentación porque sabía quién le había llamado y quién lo había elegido y aún escapó de ella. Y vemos todo eso que sucedió. Y vemos un Daniel. Ahí vemos en el capítulo 9, el verso del 3 al 15, como vemos un Daniel que fue un intercesor y fue profeta, Daniel también. Él era la voz de Dios en medio de esos tiempos de cautiverio. Y Daniel decía, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego. En ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, así le decimos hoy en día nosotros al Señor. Tú guardas el pacto, Señor, y tú guardas la misericordia con los que te amamos en la tierra, Señor. Y, Señor, y que guardamos tus mandamientos, porque hay hijos de Dios que guardan el mandamiento de Dios. Hay hijos de Dios que buscan a Dios. Y reconocemos el pecado de la tierra, reconocemos el pecado, Señor, como lo reconoció aquí Daniel, porque Daniel era un intercesor, era la voz de Dios, conocía a Dios en el secreto y se hacía uno con el pueblo y se hacía uno con la tierra, como vemos nosotros hoy en día lo que está pasando en la tierra y nos duelen muchas cosas, como le duele al Señor y nos hacemos a esa oración. Y nos hacemos uno, hemos pecado, decía Daniel, hemos cometido iniquidad, reconocía, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y no nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, nos hemos apartado, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, se hacía uno como Dios está levantando una iglesia que se hace a uno con el Señor, que ora conforme al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que reconoce que hay una necesidad en la tierra, en los hijos, en las generaciones, en las casas, en las familias, nuestros padres y todo el pueblo, y aún los que no han llegado, porque Él se hacía uno con los que no habían llegado, aún los que no les había sido revelado. Tuya, Señor, reconocemos la justicia de Dios. Nuestra es la confusión de rostro, porque sentía como siente el Señor, porque se hacía uno con el Espíritu Santo, como en el día de hoy. Lleva todo tu nombre, Judá, y reconocía en esos tiempos lo que estaba viviendo Judá, lo que estaban viviendo los israelitas, el pueblo, en el cautiverio que estaban. Todo lo reconocían y todo Israel, los de cerca y los de lejos, decía, en todas las tierras a donde has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Y todo lo que sentimos nosotros en el Espíritu en estos tiempos, cuánto han desechado al Señor, cuánto han hecho al Señor a un lado y se han ido tras otras cosas. Oh Jehová, nuestra la confusión del rostro, aún por la misma iglesia de Cristo que está esparcida en la tierra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes. Ahí oraba Daniel esa oración de Jehová, nuestro Dios. Él reconocía, Daniel reconocía que el que tiene misericordia, que el que perdona, él lo reconocía que era Dios, Dios era Dios. Aunque contra él nos hemos rebelado, decía Daniel, no obedecimos la voz de nuestro Dios para andar en sus leyes, lo que él puso, lo que está sucediendo en estos tiempos del 2025 y aún los años que vendrán. De nosotros, por medio de sus siervos, los profetas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Porque vemos la consecuencia de este mundo, porque este mundo está en caos, en tinieblas, porque han dejado a Dios, porque no conocen a Dios. Y él reconocía, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. Vemos cuánto derramamiento de sangre. Vemos cuánto se ha perdido el amor y el amor se ha enfriado, que se han vuelto tan insensibles. Por eso el Señor nos lleva a nosotros, a su pueblo, a su iglesia que le conoce. Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, fue que contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan gran mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén.
Y el verso 13, ahí en el capítulo 9, escrito está en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y, y no hemos implorado el favor de Jehová. El Señor lleva a una iglesia a implorar el favor de Jehová. El favor de Dios para convertirse, para que se conviertan, para que venga un tiempo donde se conviertan, un tiempo donde venga arrepentimiento sobre las naciones de la tierra y reconozcan las maldades y se vuelvan a Dios en las naciones, en los pueblos, en los campos, para que puedan conocer la voluntad de Dios, para que venga la gloria de Dios, el reino de Dios. Pero vemos acá, como dice el verso 14, por tanto Jehová veló sobre él el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras, porque todo lo que está aconteciendo en la tierra, todo ese gran mal es porque el hombre se lo ha buscado, el hombre ha dejado a Dios, no porque Dios sea malo, porque muchos van contra Dios y no reconocen que Dios lo que ha sido es un Dios bueno, un Dios de oportunidades, un Dios que aún le está dando oportunidad a este mundo, a nuestras familias, a nuestras generaciones. Y Él quiere que nosotros entremos en ese clamor, en esa intercesión profética. Decirle, Señor, abre nuestra boca como tú quieres que la abramos. Señor, danos la oración, Padre. Que Dios mío, que tú tienes determinado esa palabra que corra como río, que venga ese tiempo del avivamiento anhelado para que la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que transforma las vidas, esa palabra que necesita aún aquel que está rebelde y obstinado, esa palabra que aún hace movimientos celestiales, Padre. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste de tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Reconocí a Daniel, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Daniel fue uno de los grandes profetas bíblicos y él era joven cuando llevaron cautivos a Babilonia. Pero Daniel, cuando llegó el tiempo que le habló allá en el capítulo 9, que él entró en oración, él ya entraba. Dios le había dado sabiduría, esa capacidad, esa fidelidad a él, porque Dios sabía que él era un hombre fiel, porque Dios le conocía. Así Dios levanta hombres y mujeres en estos tiempos que se alinean al plan de Dios, que le dicen, Padre, lo que anhelamos es tu voluntad, Padre. Lo que anhelamos que todo lo del cielo se cumpla en la tierra, lo que tú planificaste, Padre. Que todo lo espiritual que tú tienes determinado para esta tierra venga, Padre. Queremos ser ahí esos hombres y mujeres de Dios y reconocer y decirle, Padre, pero es necesario que sea restaurado esa intimidad con Dios, porque muchos caen en pruebas y tribulaciones y bajan la guardia y dejan la presencia de Dios. Y es necesario, como el Señor decía, que a través de muchas tribulaciones entremos en su reino y va a pasar, muchos pasamos y estamos pasando muchas cosas. Y vemos como Dios guardaba a Daniel y milagrosamente él salía de muchas cosas porque Dios estaba con Daniel. Y Dios le dio esa sabiduría de interpretar los sueños y las visiones, esos dones. Por eso tenemos que alinearnos al plan de Dios para que lo que Dios nos dio sea manifiesto conforme a la voluntad de Dios y podamos alinearnos porque muchas cosas se entretienen. Mire, aún si las pruebas, las tribulaciones, todo lo que tenemos, estamos pasando, muchas veces nos entretienen, nos alejan, nos desubican de lo de Dios. Y vemos cómo Dios está haciendo esa obra y la hizo en ellos. Y cómo le dio espiritualmente ese conocimiento, ese entendimiento, esa interpretación espiritual. A medida que nos alineamos más a lo de Dios, Dios va a revelar, Dios va a mostrar, Dios nos va a alinear, nos va a mostrar. Por eso tenemos que andar más en lo espiritual que en lo natural. Y vemos ahí esas características de Daniel. Tenía dominio propio. Daniel era un hombre que tenía mucho dominio propio. Y la palabra dice que tenemos que pedir dominio propio. Y ese dominio propio nos lo da el Espíritu Santo.
Cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo, dame dominio propio en mi mente, en mis pensamientos, en mis actitudes. Sí luchamos con muchas cosas porque el Señor nos conoce que somos humanos. Pero cuando nosotros, el Señor lo dijo claramente, que el Espíritu Santo nos daba la ayuda para tener ese dominio propio. Y cuando nosotros nos humillamos y que corazón derramamos nuestro corazón, nuestra alma y espíritu, Dios nos escucha y nos da el dominio propio. Y vemos como un Daniel que decidió no contaminarse con lo del mundo. Él no se contaminó, sino que él sabía lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios. Y por eso Daniel no se contaminó, porque amaba más a Dios que sobre todas las cosas. Cuando nosotros entendemos que debemos amarle sobre todas las cosas, entendemos que no nos contaminamos con muchas cosas que nos apartan de Dios. Por eso él le dio a Daniel conocimiento, sabiduría, dones. Y Daniel, al alinearse a la voluntad de Dios, era buen administrador de esos dones, porque él no andaba por vista, sino andaba por la guianza del Espíritu Santo. Y fue, y cuando tenemos ese dominio propio, podemos dejar el orgullo, podemos dejar la altivez, la arrogancia, y nos bajamos, nos humillamos y nos alineamos al Espíritu Santo y esa obra, mire, va en marcha y la voluntad de Dios se hace y se le facilita a Dios todo en cada uno de nosotros en los procesos. Vemos a ese hombre como Daniel era un hombre de intercesión, un hombre de oración, un hombre devoto al Señor, oraba, para él era un hábito orar, para él era un hábito ir a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que él oraba 3 veces al día. A él no le importaba las amenazas de muerte, la oposición, no le importaba lo que se levantaba, porque era un siervo de Dios leal y firme, íntegro, responsable, honesto, diligente en todo lo que él hacía. Un hombre de reino, un hombre que quería agradar a Dios, que para él era un deleite lo de Dios, buscarlo, que pasaba por encima de todo, pero su pensamiento era Dios, hacer su voluntad. Sí estamos pasando cosas difíciles, sí estamos viendo diferentes situaciones y estamos esperando respuestas de Dios porque Él da las respuestas, pero es necesario que nosotros podamos entender que es Dios el que tiene la última palabra. Y vemos que Dios levantó de Daniel un líder, un hombre de Dios, que portaba lo de Dios, que traía a otros a lo de Dios. Vemos en estos pasajes, vemos en la Biblia, vemos en estos hombres de Dios. Él nos llama como hijos de Dios a confiar en Él, a confiar en las promesas de Dios, a buscar su misericordia diaria a través de la oración y tener esa seguridad que hay una obra del Espíritu Santo en cada vida. Él es el que trae justicia eterna. Él es el que trae restauración. Y ese es el anhelo de nosotros como intercesores, que venga esa restauración de todas las cosas. Y vemos ahí en Jeremías 29, verso 10, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, dice el Señor, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Hay tiempos donde el Señor abre los oídos de Él para escuchar las oraciones de su pueblo. Y Él siempre está escuchando, pero hay tiempos donde sus respuestas no se ven. Pero a medida que nosotros estamos ahí constantes, orando a pesar que no lo veamos, sabemos que el Señor hará
su voluntad y que hay un tiempo determinado para su voluntad. En Jeremías 30, verso 18 dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia, dice el Señor. Eso nos dice el Señor. Él hará volver los cautivos. Nosotros tenemos esa seguridad que Él los hará volver de las tiendas de Jacob. Él los hará volver del mundo. Él los hará volver de la confusión. Él los hará volver de aquellos que se alejaron del Señor. Él los hará volver de aquellas generaciones que tendrán que alinearse al camino de Dios, que aún no están y no los vemos, pero Dios los hará volver. Sus tiendas tendrá misericordia de cada uno de ellos y la ciudad será edificada, porque lo está haciendo el Espíritu Santo. Será edificada esas ciudades, esas generaciones sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Esto lo vemos proféticamente, lo de Daniel, para lo del Mesías. Vemos para el pueblo de Israel, estos son profecías que van a acontecer, que aún no han acontecido, pero van a acontecer según lo que habla Daniel. Y vemos que aconteció en las 70 semanas, ese cautiverio, 70 años que llevaban de cautiverio. Y cuando Daniel vio aquel cautiverio, que iba a ser libre de ese cautiverio y que iban a volver a su nación, Daniel era ya un anciano. Vemos que muchas cosas, mire, nosotros tantas oraciones, muchas cosas que llevamos orando por las generaciones, por familiares, Dios nos va a dar la respuesta. Dios trae respuesta, dice el Señor. Y dice acá, he aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada. Hay una obra del Espíritu Santo en cada vida. Mire, nosotros espiritualmente muchas veces por las circunstancias no podemos ver la obra que está haciendo Dios tan tremenda. Y muchas veces no la podemos ver, porque muchas veces somos todavía, o sea, estamos en este cuerpo. Y si nosotros, Dios nos mostrara todo este cuerpo, no pudiese resistir lo que Dios en el Espíritu nos mostrase. Por eso hay una obra que es una obra que lleva un proceso. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hanané hasta la puerta del ángulo, y saldrá el cordel de medir delante de sobre el collado de Gared, y dará vuelta hacia Go. Vemos las misericordias de Dios. Él levanta un Daniel con un corazón intercesor, profeta para esos tiempos de cautiverio. Para esos tiempos determinados, Dios siempre va a levantar un pueblo. Dios siempre va a levantar en tiempos de cautiverio, en tiempos, miren los tiempos que estamos viviendo. Dios está levantando un pueblo para estos tiempos de cautiverio. Y Daniel toma el lugar de muchos que no pueden clamar y nosotros, Dios nos hace tomar el lugar de muchos que no pueden clamar, que están en cautiverio, que no ven, que están en confusión, que están en pecado. Y Daniel se identificaba con ellos como un incienso delante de la presencia de Dios. Daniel era ese incienso que clamaba desde la tierra y llegaba a la presencia de Dios la oración de Daniel. ¿Cuántos a Dios en este tiempo nos ha dado una tarea como intercesores? A no cachar en medio de luchas espirituales que se levantan contra esos hombres y mujeres del altar, como lo vemos en las vidas de los antiguos. Tendrás luchas, porque si tú eres una mujer de altar y si tú eres un hombre de altar, vas a tener luchas, muchas luchas, mucha oposición, como la vemos en la vida de generaciones tras generaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. Y aún porque eres un intercesor del mundo, eres un intercesor de las naciones, aún te levantas por los pecados de las naciones, por reyes, por autoridades, como el Espíritu Santo abre la boca de sus mensajeros, profetas de su pueblo, la iglesia. Y por eso vemos a hombres con experiencias, hombres de Dios, que reciben ataques espirituales, luchas espirituales,
Como Daniel, muchos en este tiempo, esa generación que Dios está levantando, hay luchas, hay guerras espirituales en los aires para bajarte las manos, para estancarte, para no dejarte avanzar a lo que Dios tiene, porque eres especial en la estrategia que Dios tiene para los últimos tiempos. Vemos a Pablo y a Silas trabajando juntos. Los vemos en viajes misioneros ahí en Hechos 15-18. Pablo y Silas son mencionados ahí como esos mensajeros. Los vemos que se levantaron ante concilios en Jerusalén, ahí en Hechos 15. Y vemos cómo ellos formaron parte del propósito de Dios, cómo Dios les abrió la boca en medio de concilios, en medio de pueblos, en Antioquía de Siria. Ahí lo vemos en el versículo 22. Ahí vemos como Silas, un profeta, como animaron al pueblo de Dios a fortalecerse como cristianos en los tiempos difíciles de la persecución de la iglesia. Y vemos ahí que después de que Pablo y Bernabé se separaron, Pablo escogió a Silas como un compañero de viaje y se fueron a Siria, a Cilicia, ministrando a las iglesias. Ahí eso está en Hechos 15:41. Después Pablo y Silas viajaron de Derbe a Listra, donde buscaron a otros compañeros, porque Dios iba alineando el espíritu, y Dios alinea la iglesia, y es el Espíritu Santo que escoge y aparta y alinea, porque cuando Dios une propósitos es algo espiritual tremendo, cuando tienen un mismo corazón y Dios une esos propósitos, mis hermanos, la obra del Señor es extensa y hermosa y se glorifica a Dios. Y vemos ahí como el Espíritu Santo los guiaba a Pablo y a Silas a Macedonia. Versículo 10. Cuando los misioneros estuvieron en Filipos, la gente se salvó y se fundó la iglesia. Pero vemos esa oposición tan tremenda. Satanás se opuso a su trabajo. Satanás siempre se va a oponer a los siervos de Dios. Va a ser obstáculo a los siervos de Dios. A muchos los usará dañándoles el corazón. Por eso es necesario que nosotros como intercesores oremos. Oremos para que el propósito sea guardado en los corazones. Y vemos como Pablo y Silas fueron arrestados, golpeados, encarcelados por su predicación del Evangelio en esos tiempos. La predicación de Cristo, lo vemos en Hechos 16-24. Y vemos como ellos mientras estaban en la cárcel, lo que era Pablo y Silas, permanecían sentados con los pies en el cepo contando. Ellos cantaban himnos, ellos glorificaban a Dios en medio de las pruebas y las tribulaciones. Y al llegar la medianoche, un terremoto abrió las puertas de la prisión, dando libertad a los prisioneros. Cuando nosotros vemos que Dios le da libertad a aquellos prisioneros por los que hemos orado y clamado, nuestro corazón se goza con el Señor, de que la obra no ha sido en vano, de que las oraciones no han sido en vano, de lo que tú has clamado no ha sido en vano, que hay respuestas. Y vemos la gloria de Dios, un terremoto abrió las puertas de la prisión y dando libertad a los prisioneros. El carcelero tenía miedo de que sus superiores lo culparan de esta fuga y se preparó para matarse con la espada, se iba a suicidar, pero ahí entró la presencia de Dios en este hombre. Pablo y Silas lo convencieron de que no se hiciera daño. Le predicaron el evangelio y este hombre nació de nuevo. Y toda la familia de este hombre se convirtió al Señor. Hechos 16-25-34. Vemos la gloria de Dios manifiesta, porque esos hijos de Dios traen otros hijos, porque es la gloria de Dios que portan aquellos hijos. Y vemos cómo ellos fueron a Tesalónica y predicaron en una sinagoga de los judíos. Y cuando ellos iban y caminaban, muchos se convertían a la verdad y aceptaron al Señor Jesucristo.
Y vemos como hombres y mujeres creyeron, ahí lo dice la palabra, podemos leer Hechos de los Apóstoles, pero siempre, también lo dice la palabra, había oposición de Satanás. Y los judíos incrédulos atacaron la casa de Jackson. Vemos ahí en su palabra cómo hay oposición. Tú vas siempre a llevar oposición. Se va a levantar el enemigo contra aquellos hombres y mujeres de Dios. Pero el Señor nos llama a ser valientes y esforzados, a pasar por encima de todo y a entender que nuestro llamado viene de Dios y que Él es el que levanta a sus hijos y que la palabra de Dios tiene que correr. Esa palabra de Dios verdadera que transforma corazones, que cambia los corazones, que trabaja de adentro hacia afuera y se ve la obra y el cambio de Dios en las vidas. Porque la palabra que es superficial, esa palabra tiene que caer. Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que digan la verdad, que vivan por la verdad, que por donde ellos pasan, los corazones son transformados porque portan la presencia y la voluntad de Dios. Y vemos estos hombres como son mencionados en Hechos de los Apóstoles. Cuando estaban en Corinto, Pablo permaneció con los corintios. Vemos toda la obra de Pablo, cómo Dios lo usó como ministro y mensajero de la palabra de Dios, como habló a las iglesias. Aún habló a las iglesias deficientes, que estaban deficientes. Dios está alineando la iglesia, la está alineando al plan de Dios, la está volviendo verdaderamente al Espíritu Santo. Y fueron así como vemos en Tesalónica, en Corintios, en todas las iglesias. Vemos esa historia bíblica de Pablo y Silas, de los siervos de Dios. Vemos la historia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de esos hijos de la iglesia de Cristo. Y una de las cosas que porta un hijo de Dios, un mensajero del Señor, es la fidelidad. Hombres, compañeros fieles, porque tenían el corazón de Dios, porque hacían lo que Dios quería que hicieran. Siervos dedicados, obedientes al Señor, ministros del Evangelio. Todo iba unido a un plan perfecto de Dios, alineado a las obras que Él había preparado de antemano y hombres que caminaron en las obras y los pasos de Dios de Jesús. Hombres comprometidos con el servicio de Dios. En todo, comprometidos en todo, en la oración, en la intercesión, en llevar el Evangelio. Y fueron guiados. Exploraron nuevos caminos, salió a Europa, predicando en las sinagogas, contando en las cárceles. Se reconocieron por la lealtad del Evangelio. Y de ellos es un ejemplo cómo los creyentes deben trabajar hoy en día, cómo nosotros los cristianos, hijos de Dios, debemos trabajar. Cuando se habla de esta vocación en las Escrituras, en la palabra de Dios, vemos como cada uno de nosotros como hijos de Dios somos clave en la historia de la salvación, en la historia de Cristo. Somos claves en lo que es lo del Señor, porque somos llamados por Dios, especiales para conducir un pueblo en la tierra, como Abraham, como Moisés, como Gedeón, como Samuel, como Jeremías, como María, como Elías, como Eliseo, como los apóstoles. Y así es el legado, esa vocación, como algunos hombres de la historia, generación tras generación, entregaron sus propias vidas, entregaron todo por causa de Cristo. Así está Dios levantando una generación, aún viviendo diferentes situaciones, llamados por Dios desde la creación, porque dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos planificados para estos tiempos peligrosos.
Fuimos escogidos en un vientre y Dios nos trajo para cumplir un propósito y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones. Y soportar como el Señor Jesucristo soportó. Y así entendemos delante del Señor que son procesos donde cada día conocemos a Dios y esperamos en Él. Y son hijos que esperan el socorro de Él, el pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y vemos que ellos esperaron muchas veces, que ahora el consolador de sus aflicciones tuvieron que esperar de siglo en siglo para ver el cumplimiento de lo que Dios iba a determinar, ese plan eterno, la venida de aquel a quien ardientemente ellos esperaban tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, de siglo en siglo para ver el cumplimiento sucesivo como garantía de la venida de aquel quien ardiamente deseaban como nosotros deseamos ardiamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos la venida porque ese es el reconocimiento de los hijos de Dios en estos tiempos, que desean y anhelan que Cristo venga por su amada iglesia. Y eso fue de siglo en siglo, eso fue de generación en generación. Esa fue la garantía de la venida de aquel de quien ardientemente deseaban ver como nosotros. Lo deseamos, esperamos. Esa restauración tan anhelada de todas las cosas, de todas, porque cuando el Señor dice que la restauración de todas las cosas, mire, es todo, todo, en tu casa, en tu familia, en tus generaciones, en la iglesia, en la tierra. Es Dios el supremo, es Dios el eterno, Él es el que ya todo lo tiene determinado, de una generación que ame a Dios sobre todas las cosas, que cumpla el propósito esta generación. Llámese hijos, llámese nietos, Señor Jesucristo, hay un propósito, un cumplimiento de su plan y nosotros como intercesores clamamos por ello. Para lo que fuimos determinados por la voluntad de Dios es nuestro clamor. Señor, para lo que fuimos determinados, mi generación, ¿para qué fue determinada, Señor? Tú cumple el propósito en esa generación para lo que fue terminada según la voluntad de Dios. Esa debe ser una de nuestras oraciones. Mateo 13:17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, pero Dios permitió que esta generación lo viera y lo oyera. Estas generaciones de los finales de los tiempos. Este versículo aparece en el capítulo 13 de la Biblia, en el libro de Mateo. En este capítulo Jesús explica a sus discípulos por qué usa parábolas, parábolas para enseñar a las multitudes. Porque hay muchos, mis hermanos, que no entienden, porque no les ha sido revelado. Y muchas veces son opositores a los propósitos, a la palabra de Dios. Y hablan de lo que no conocen. Pero el Señor lo dijo, que habría oposición espiritual. Nosotros como hijos de Dios que seamos, que conocemos a Dios y que deseamos lo de Dios, sabemos, sabemos en qué plan Dios nos ha colocado. Por eso Dios habla del hermoso Espíritu Santo. Él habla de esa ayuda, de ese hermoso Espíritu Santo. Y por eso reconocemos que a pesar de todo lo que estamos viviendo, de tribulaciones, angustias, persecuciones, sabemos que es glorioso que Él nos haya escogido. Es glorioso que Él nos haya llamado. Es glorioso porque esto va más allá. Mire, esto va mucho más allá. Esto es espiritual. Porque tú muchas veces podrás no tener fuerza. Podrán tus fuerzas ya haberse acabado. Podrás estar viviendo muchas situaciones adversas, enfermedades, muchas cosas que se están pasando, pruebas, tribulaciones, que muchas cosas no se solucionan. Pero cuando nosotros como hijos de Dios reconocemos que es glorioso, que Él nos haya escogido, que hay un plan, que hay un propósito, que Él es Dios de pactos
Y vemos que es glorioso que los haya escogido en este versículo. Jesús le dice a sus discípulos que ellos tienen el privilegio de conocer secretos que los profetas y los justos deseaban saber, pero que no les fue revelado, pero que ha sido revelado a una generación de los últimos tiempos, porque esa generación va a vivir muchas cosas difíciles, sí, pero que Dios siempre va a estar ahí. Tú puedes leer el versículo 17 de Mateo. En Juan 14, verso 15 al 31, vemos las promesas del Espíritu Santo. Como dice el Señor ahí en el verso 15, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Y esta palabra fue de generación en generación y sigue vigente para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ha sido revelado, porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en nosotros y estará en vosotros, nosotros y vosotros, en todos los hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu que nos ha dado Dios cuando tenemos ese nuevo nacimiento en Cristo. Y dice ahí el 18, no os dejaré huérfanos, nosotros nunca vamos a estar solos, nunca. Pases lo que pases, estés donde estés pasando, estés en tribulaciones, pruebas, Dios nunca te ha dejado solo ni huérfano. Él dice que vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros y Él cómo vive en nosotros a través del Espíritu Santo, a nuestro espíritu. También viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, porque el Señor sabe y conoce sus hijos, que a pesar de todas las cosas de sí mismos están ahí buscándole, amándole. Y el que me ama será amado por mí, dice el Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Porque la palabra que portamos nosotros los hijos de Dios no viene de nosotros. Esa viene del cielo, del Padre, y fue determinada al Hijo, y el Hijo no la determinó por medio del Espíritu Santo. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no vivimos en la paz del mundo, ni la paz que es pasajera, sino que nosotros caminamos en la paz de Dios porque así nuestro corazón no se turba. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, vuelve y repite el Señor, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda yo, mayores que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, porque nada de lo del enemigo tiene con nosotros nada que ver. Nosotros dependemos de Dios, nosotros venimos de Dios, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Por eso el enemigo no puede venir a estorbarnos el camino porque nosotros levantamos por encima de todo y le decimos, Señor, aquí estamos. Queremos cumplir el propósito, Señor. Queremos que esta generación cumpla el propósito para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí, dice el Señor. Y vemos ahí estas palabras que son espíritu y son vida.
porque nosotros portamos lo de Dios como hijos de Dios, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo y lo que Dios está restaurando en cada hijo. Sí hay pruebas, sí hay tribulaciones, pero Dios hoy quiere hablarnos al corazón que Dios está con nosotros, que no somos huérfanos, que tenemos un Padre todopoderoso, que tenemos un Padre y cuando nosotros disponemos nuestros corazones y decimos, Señor, aquí estamos, abre nuestras bocas, Señor. Queremos ser esos intercesores para estos tiempos. Son difíciles, Señor. Sí, son difíciles porque tú lo hablaste en tu palabra, que estos tiempos los viviríamos, Señor. Pero aquí estamos, Señor, porque dependemos de ti, Señor. Aquí estamos para seguir el camino, Señor. Aquí estamos, Señor, para seguir tomar el arado, Padre mío. Aquí estamos, Señor, para ser esos siervos esforzados y valientes. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, papá. Aquí está esa iglesia que sigue. Mira, Señor, tú te estás manifestando. Y tú lo que vienes a decirnos hoy es que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú manifiestas tu poder y tu gloria en la iglesia, que tú manifiestas tu poder y tu gloria en el cuerpo de Cristo, en cada corazón que te necesita, Señor. En cada corazón en esta mañana, hoy oramos como intercesores, Padre. Somos tu boca, Padre. Es el Espíritu Santo que nosotros portamos, Señor. Por eso manifiesta tus propósitos con cada familia aquí representada, Padre. Con cada hijo tuyo, papá, con cada generación, Padre. Ahí están todos esos nombres en el altar de nuestro Dios. Delante de Él están todos los nombres que le hemos puesto al Señor delante de su presencia. Ahí está la familia de cada uno. Ahí está, papá. Ahí está la generación. Ahí está la tierra, los gobiernos, todo, papá. Mire, todo es suyo, papá. Hoy lo reconocemos. Queremos abrir nuestra boca, no en despropósito, papá, sino en el propósito de Dios. Queremos orar como conviene, Padre. Queremos estar en esos lugares estratégicos donde somos la voz de Dios, Padre bendito. Aviva, Padre, el don. Aviva la llama del Espíritu Santo en tus hijos. Aviva lo espiritual, Padre. Hoy oramos por lo espiritual. Hoy oramos por esa llama de Dios. Hoy oramos por esos altares caídos. Puede ser que algo haya hecho que se caiga el altar en tu vida. Puede ser las dificultades porque te has dejado llenar de pensamientos, de palabras, de dificultades del diario vivir. Pero Dios quiere que nos levantemos porque hay un camino a seguir. Porque tenemos que seguir la voz de Dios, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios. Para eso hemos nacido, Señor, para hacer y cumplir tu propósito, Señor. No hemos nacido para otra cosa, Padre. Hemos nacido para cumplir lo determinado por Dios en la tierra y aquí está la iglesia. Somos esa fuente que has escogido, ese camino, Padre. Somos los que te preparan el camino, Señor. Dios mío, somos aquellos que van ahí al frente, Dios mío. Levanta, levanta ese pueblo, fortalece la fe de tu pueblo, papá. Hoy oramos como intercesores, como atalayas, como centinelas, como los guardas del altar, del muro. Hoy guardamos el altar de Dios. Hoy pedimos el reino de Dios, la gloria, el poder, la presencia. Hoy pedimos, Señor Dios mío, la manifestación de los hijos de Dios. Hoy pedimos, Dios mío, esa unción fresca de cada día, de cada mañana, Padre, porque tú no lo dices en tu palabra, que nuevas son tus misericordias, que cada día trae su propio afán. Así lo dice tu palabra, Padre. Y hoy oramos en unidad con las casas que están aquí, Padre, porque estas casas, Padre, representan las naciones de la tierra, los campos, los pueblos, allá donde tú estés. Oh Dios mío, Señor, ahí hay una representación de Dios en oración, en palabra, en ruego. Tú tienes y pórtalo de Dios y tú tienes un legado y tienes que dejar una generación que va a presidirte. Hay una generación que nos va a precedir. Hay una generación que va a seguir a Dios. Hay una generación, hay hijos, ahí están esos hijos, esos nietos. Hoy los ponemos delante de la presencia de Dios, ponemos cada hijo, cada vientre que fue bendito y ungido por Dios para mandar esos hijos de su reino, Padre. Que cada hijo del mayor al menor cumpla el propósito de Dios. Órale al Señor y pídele, mire, Padre, usted nos escogió los vientres, papá, y dijo que vivieran los vientres y le ha dado esa gracia a la mujer, Dios mío.
de traer hijos de su reino, Padre, y así tipifica la iglesia, la que trae hijos del reino, porque la iglesia parará tus hijos, Padre, la iglesia dará los hijos del reino, papá. Por eso, Padre, es ese pueblo que estás preparando para los últimos tiempos difíciles, y sabemos, Padre, que como ha precedido el evangelio, y hemos visto aquellos hombres que entregaron aún sus vidas, que vivieron persecución, que fueron aún entregados, Padre, vemos la vida de los apóstoles, Padre, como aún muchos fueron sacrificados, Dios mío. La misma vida de nuestro amado Jesucristo fue sacrificada en la cruz del Calvario, Padre. Hoy, Padre, nos levantamos por estas generaciones difíciles que están en el último tiempo. Cuántas hechanza, Padre, contra las generaciones. Cuántas hechanza contra los niños, contra, Dios mío, los jóvenes. Cuántas hechanza contra los mismos padres. Porque el enemigo sabe, Dios mío, que si derriban los padres, derriba una generación. No lo permitas, Dios mío, aún esas abuelas, Padre, esas abuelas sabias y entendidas que se levantan por esos nietos. Dios mío, nos levantamos y no callaremos, Padre. Abre nuestras bocas, Espíritu Santo. Somos escogidos, linaje santo, nación santa. Tú fuiste escogido en tu familia y en tu casa para que seas puerta y tras de ti venga esa generación, papá. Dios mío, vemos un legado generación tras generación, siglo tras siglo. Dios mío, tu palabra fue escrita, Padre, y vemos esos hombres y mujeres, Dios mío, del evangelio, Padre. Por eso lloramos por esa fortaleza, papá. Danos las fuerzas del búfalo, papá. Danos alas a volar como las águilas para llevarnos a las alturas del Espíritu. Padre mío, abre los ojos espirituales, los sueños proféticos, Padre. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Somos sus centinelas. Padre, tú nos has dado dones, Padre. Avísanos, Padre. Tú eres el que avisa el mal. Dice Dios mío que tú no harás nada sin que lo avises a tus siervos, los profetas, Dios mío. Tú abres la boca y nos avisas aún del peligro, Padre. Tú nos muestras en los sueños y nos hablas aún, Dios mío, cómo tenemos que estar apercibidos, Dios mío, ante las acechanzas del enemigo que se ha levantado contra la iglesia de Cristo, Dios mío, contra los hijos de Dios, contra las generaciones, porque Él quiere matar y destruir, Dios mío. Pero nosotros como guerreros, como centinelas, oh Dios mío, como guardas del altar de mi Dios, nos levantamos por esa generación y sabemos, Dios mío, y ponemos en el altar cada nombre de cada hijo. Ahí está en el altar, papá. Ahí están los nombres. Tú los llamaste, tú dijiste, Padre, vive y vivieron. Tú los enviaste a la tierra, Padre. Oh Dios mío, con un plan perfecto, papá, para los últimos tiempos peligrosos, porque la maldad se está extendiendo, Padre. Tú lo sabes, porque hay cosas al oculto que están siendo para anunciarse, cosas malas, Señor, perversas. Oh Señor Dios mío, pero más poderoso el que envió a la iglesia de Jesucristo a clamar, a orar, a pararse en la brecha. Por eso, Padre, están siendo atacados tus intercesores, están siendo atacados los verdaderos siervos de Dios, pero nos levantamos para levantar las manos, Señor, cuando tu pueblo levantó las manos de Moisés, Dios mío, Señor. Oh, Padre, tú dices, cobrar ánimo y fuerza. Oh, Señor, Dios mío, levantemos, Señor, Dios mío, levantes esos profetas de Dios, esos hombres y mujeres de Dios, esos hombres de la palabra, Dios mío, que, oh, Padre mío, trascenderá, Padre, oh, Dios mío, manantiales de agua de vida, Padre, que corran como ríos de agua del Espíritu, Dios mío, sobre esos hombres y mujeres de Dios, esforzados y valientes, Señor, Dios mío, que siguen, que caminan a pesar de que muchas veces no han tenido fuerzas, pero cuando las fuerzas humanas se acaban, vienen las fuerzas de Dios, porque eso es sobrenatural, papá. Nosotros sabemos que como hijos de Dios andamos en lo sobrenatural, Padre, estamos andando en lo sobrenatural, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, Padre. Nosotros somos eternos, Señor, y lo eterno viene a nosotros y caminamos en las cosas sobrenaturales, Padre. En lo sobrenatural, papá, abre nuestros ojos espirituales, te lo clamamos como intercesores, abre los oídos espirituales, Padre, aviva el don del Espíritu, vivifica el Espíritu, Padre, vivifícalo, papá.
Corta, Padre, corta maldiciones generacionales, corta, Padre, toda herencia tercera, cuarta generación. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, corta las herencias, Padre. Llámese como se llame lo que se ha levantado contra los hijos, contra las generaciones, Dios mío, contra tus hijos y hijas, contra esposos, esposas, familias. Dios mío, derriba, derriba todo obstáculo, impedimento en el nombre de Jesús. Aquí estamos, papá, como iglesia. Viva, viva ese don, la llama del Espíritu. Aviva, trae ese avivamiento sobre las casas, ese avivamiento que está clamando la iglesia en el Espíritu, Padre. Clamamos por el avivamiento espiritual que vendrá sobre los corazones. Tu palabra lo dice, donde Dios mío, tú les darás un nuevo corazón, donde sus corazones serán compungidos, serán cambiados y transformados, y muchos volverán a ti, Padre, al camino, y muchos, Señor Dios mío, reconocerán que tú eres el Dios vivo, papá. Oh Dios mío, levanta ese pueblo poderoso, levanta, Dios mío, porque hay un propósito que ha estado determinado desde los cielos, Padre. Dios mío, y tú lo has declarado sobre esta tierra seca y árida que es la tierra, Padre. Oh, sedienta de Dios, porque vemos que está sedienta de Dios la tierra, Padre. Las naciones, los gobiernos están sedientos de Dios, Padre. Pero hay un pueblo que clama desde la tierra, que es intercesor, que es atalaya, que clama en el secreto y será conocido, Dios mío. Padre, esos clamores de las azoteas, porque trascenderán a las naciones, a los campos, y principalmente llegan al cielo, al altar del Padre. Oh Dios mío, tú escucha las oraciones de tus santos, de los que te invocan día y noche, de los que claman, de los que te dicen, Padre, sabemos que de ti viene el socorro, sabemos que tuya la justicia, sabemos que tuyo es el reino, sabemos, Padre, que reinarás por siempre, que eres Dios, que eres Dios, que eres Señor. Gracias, Padre. Que esta palabra quede implantada en nuestros corazones, que esta palabra de vida, Padre, que esta palabra corra, Padre mío, y del fruto que tiene que dar, papá, y de las fuerzas que tienen que ser dadas, papá, y que entendamos, Dios mío, la obra de nuestro amado, hermoso Espíritu Santo. Gracias, papá, Dios mío, gracias por guiarnos, gracias por enseñarnos, gracias por capacitarnos, gracias por guiarnos al camino que has trazado para nosotros, tus hijos, oh Padre, para el plan de Jesucristo, para el plan eterno que determinaste de tiempos antiguos, para el orden de Dios, para el orden de Dios que ha sido desde el principio, ese orden, Dios mío, Padre, y sabemos, Señor, que no es en vano, Padre, el estar en la tierra, que no es en vano nuestro transcurrir, que no es en vano el caminar en esta tierra, Padre, que hay una generación que te ama, que hay una generación que clama por ti, que hay una generación que te anhela. Mi casa y yo te necesitamos, mi casa y yo te necesitamos, papá, mi casa te necesita, las naciones, la tierra, mis hermanos, mis hermanas, te necesitamos. Hoy te decimos, sé propicio, Padre, sé propicio a la oración de tu pueblo, sé propicio al clamor de tus hijos que claman, que te conocen, papá, que te anhelan, que desean que tu plan se cumpla, papá. Aquí estamos, papá, hágase tu voluntad, no la nuestra. La voluntad de Dios se ha hecho en nuestras casas, la voluntad, lo que determinaste para cada joven, cada jovencita, cada vida, cada niño, cada niña, oh Dios mío, para cada anciano, papá, lo que tú determinaste, Padre, que no se haga como nosotros queremos, sino como tú lo quieres, Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios.